Bienvenidos a mi canal, en donde hablaremos de temas tan importantes que van desde el daño que el socialismo y el comunismo han hecho al mundo, hasta los sesgos que nos dominan y cómo todo esto está interconectado. Si les gusta este contenido y quieren recibir más, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita. Hoy, como siempre, vamos a hablar de otro tema muy controversial: los hijos. Tener hijos. Esa necesidad de traer a alguien al mundo sin realmente poder darle una vida digna. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado un dicho que dice: un niño viene con un pan debajo del brazo, o sus familiares dicen: tienes que tener un hijo, sin considerar las condiciones económicas o la estabilidad emocional y psicológica sean las adecuadas. Siempre me he preguntado por qué las personas más pobres suelen tener muchos hijos, cuando estas son las que deberían planificarse mejor. ¿Por qué los gobiernos y la iglesia se empeñan tanto en hacer que las personas de pocos recursos tengan muchos hijos? En la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos dan ayudas a las personas de bajos recursos por cada hijo que tengan. Un ejemplo claro es en Venezuela, donde le pagan a las mujeres por estar embarazadas. También vemos esto en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos. Este tipo de políticas no hacen más que incentivar este tipo de comportamientos, y los políticos lo hacen porque saben que manipular a las personas de esta manera les sirve para ganar el voto. La mayoría de las personas que tienen hijos de esta manera son personas poco educadas, sin ningún conocimiento de economía o política, personas que viven en la pobreza y que únicamente están pensando en qué van a comer mañana o en la cerveza que se van a tomar el viernes. Y llega un político, normalmente de izquierda, a decirles: si tienes un hijo te voy a dar dinero o una bolsa de comida. Esta persona no analiza las consecuencias, tiene el hijo, recibe el poco dinero que le dan y está feliz. Pero nunca piensan en el futuro de ese niño que trajeron al mundo. Un niño que va a tener una vida miserable, que no va a tener oportunidades de educarse adecuadamente, con una nutrición muy mala. Y lo peor es que crecerá pensando que él, cuando sea grande, hará lo mismo. Tendrá hijos para que el gobierno le dé dinero. Siempre me ha parecido tan ilógico que para adoptar a un niño, la persona o pareja pasan por un estudio económico, psicológico, verifican estabilidad emocional, financiera, entre muchas otras cosas. Es un proceso sumamente costoso y complicado que puede durar años, y en muchísimos casos le niegan la adopción a la pareja o a la persona. Pero una persona sin ningún tipo de educación, sin ninguna estabilidad económica o emocional, va y tiene 5 niños y sale el gobierno a darles dinero. ¿Qué tipo de políticas tan desastrosas son esas? ¿Y cómo es posible que las personas no se den cuenta de esto? Es decir, los gobiernos con esos sistemas de adopción le están negando a una persona que realmente quiere un hijo, una persona que lo va a educar, que tiene la estabilidad para darle una vida digna, que con esa adopción evitaría que ese niño viviera en la calle, que evitaría que se convirtiera en un delincuente más o en uno más que pide dinero en la calle, ¿verdad? Pero sí fomenta que las personas sin ningún tipo de futuro, que no tienen un techo para dormir, que no tienen que comer o que viven al día, tengan hijos como conejos y además le paguen por eso. Todavía nos preguntamos por qué estamos tan mal en Latinoamérica. Ni hablar de la iglesia, que lo que busca es que sus bases de seguidores crezcan, porque hay que recordar que la iglesia no produce nada. Ellos no son una empresa que genere valor, sencillamente le quitan el dinero a las personas que creen en ellos, o como creen que viven los curas de su zona. Son literalmente parásitos que le quitan el dinero a los creyentes. Sé que esto es un tema delicado y que el que sea creyente pueda que se siente afectado por este comentario, pero la realidad es que la iglesia sin el dinero de sus creyentes no pudiera subsistir. Ese dinero que le quitan generalmente a personas que lo necesitan más que ellos. O esas reglas ridículas que están dirigidas exclusivamente a que las personas se reproduzcan. Un ejemplo muy claro es lo que sucede en Filipinas. Las personas de este país son muy religiosas. No sé si es casualidad que también es un país muy pobre, pero bueno,
son tan religiosas que la mayoría no usa preservativo porque la iglesia lo prohíbe. Es tan extremo que yo conocí un filipino que tiene más de 40 años de edad y él me comentaba que jamás había comprado un preservativo y que allá no era normal ver a las personas comprándolos. Está claro que esto ocasiona grandes problemas. Además de la descontrolada natalidad, hay un problema muy grande de SIDA en ese país. La cantidad de creyentes en la Iglesia Católica ha decrecido considerablemente, especialmente en los países desarrollados. Es en los países de tercer mundo donde las religiones tienen mayor cabida. No voy a caer en el tema de si la religión crea pobreza o si la pobreza hace que las personas sean más religiosas. Ese no es el tema de hoy, pero sí es cierto que la Iglesia necesita aumentar su base de creyentes y está haciendo todo para que eso ocurra. Y una de las maneras que encontró el Vaticano fue colocar un papa latinoamericano, que además es comunista, para tratar de revitalizar esa creencia en Latinoamérica. Lo que intento hacerles llegar es que debemos comenzar a tomar con mucha seriedad el hecho de tener hijos. Es un tema muy serio que los gobiernos y la iglesia deberían dejar de tomarlos a la ligera y en su propio beneficio. Si adoptar a un niño requiere que la persona demuestre que es estable, tanto emocional como económicamente, que demuestre que puede mantener a ese niño, que le puede dar una vida digna, ¿cómo es posible que para tener un hijo solo haga falta tener sexo y ya? Y que la iglesia y los gobiernos lo aplaudan. Debemos cambiar esa mentalidad si queremos mejorar como sociedad. Debemos ser responsables a la hora de planificar tener un hijo. Si no tienes las condiciones necesarias para darle una vida digna, una educación buena, una alimentación de calidad, es mejor que no tengas nada. Los gobiernos y la iglesia deben comenzar a educar correctamente a las personas, enseñarles sobre planificación familiar, sobre finanzas personales. Educarlos para que entiendan que un niño no viene con el pan debajo del brazo, que es un costo económico y psicológico alto que afecta muchísimo tu vida. Pero también debemos entender que los gobiernos y la iglesia prefieren personas ignorantes ya que son más fáciles de manipular. Entonces, confiar en que estas entidades van a hacer lo correcto es simplemente una ilusión. ¿Sí ven el problema aquí? Sé que muchos dirán, pero yo conozco un primo que no tenía nada y gracias a que tuvo un hijo y él trabajó duro y ahora está súper bien. Sí, claro que puede suceder, pero debemos ver el total y no los casos puntuales. Pensar más probabilísticamente y no tanto emocionalmente. ¿Cuántos millones de niños nacen en lugares de extrema pobreza sin ninguna posibilidad de surgir? Que 1 en 1.000.000 lo logre no es razón suficiente para seguir apoyando este tipo de comportamientos. Sino, ¿por qué en nuestros países los lugares pobres suelen estar llenos de niños? Si la regla fuera que un niño te ayuda a salir de la pobreza, entonces no debería existir la pobreza que existe. Hay que ser más analítico y dejar de pensar con el corazón. Debemos buscar la manera de ayudar a las personas a educarse. Los gobiernos y la iglesia no quieren personas educadas. Así que es nuestro trabajo educar a la mayor cantidad de personas posibles. Hacerles ver que un niño es una responsabilidad muy grande, que hay consideraciones económicas importantes, que hay que estar mentalmente preparado. No todas las personas deben tener hijos. Si tú no tienes la capacidad financiera, no tengas hijos. Si tienes la capacidad financiera, pero no la estabilidad emocional, no tengas hijos. Si tienes todo, pero sientes que estás viejo y esa es tu razón para tener un hijo, no tengas hijos. Tener un hijo es un acto de responsabilidad, de madurez, de estabilidad emocional y financiera. Recuerden que Él no te está pidiendo venir a este mundo. Tú estás siendo egoísta y estás eligiendo traerlo a Él al mundo. Lo menos que puedes hacer es traerlo de una manera responsable.